Presidenta, diputados, diputadas, señorías, hoy hablamos de un asunto importante, pero hay que hacer una previa. El señor Sánchez llegó por la puerta de atrás sin pasar por las urnas, con 22 partidos políticos, y hace más de un mes que presentó la moción de censura y todavía no conocemos su plan de gobierno. ¿Cómo vamos a debatir sobre Europa si no sabemos ni siquiera lo que piensa usted de España? Sigue escondido y hablando de todo aquello que no tenga que ver con gobernar. Seguramente porque usted no puede gobernar, porque no tiene escaños para gobernar, porque no puede legislar, porque necesita al señor Tardá para aprobar los presupuestos generales del Estado. Imagínense lo que puede hacer Esquerra Republicana con los presupuestos generales del Estado. Por tanto, hoy vamos a entablar una conversación sin conocer, que es muy grave desde el punto de vista político, la posición del Gobierno y su plan de gobierno, que es lo primero que exige cuando alguien presenta una moción de censura. Bien, los asuntos del Consejo Europeo serán importantes. Sin duda, el de la inmigración es el asunto probablemente más urgente e importante que marca la política europea. También el asunto de la defensa común, los presupuestos plurianuales. Pero déjenme que en este primer punto, en esta primera parte de los 10 minutos que tengo de intervención, le hable del asunto más importante y más grave en Europa, que es la migración. Miren, el primer problema de Europa, de las sociedades europeas hoy, es un debate entre populistas y nacionalistas que quieren cerrar Europa a aquellos que quieren venir a tener oportunidades a nuestro continente y los liberales, los que creemos que Europa tiene que ser un lugar de oportunidades. Pero en eso, a nuestro juicio, tiene que haber dos valores que equilibren la política migratoria. El primer valor es la solidaridad. Y en la solidaridad estoy convencido que estamos casi todos. Cualquiera que tenga corazón, cualquiera que crea en los derechos humanos, está a favor de dar asilo y refugio a aquellos que huyen de una guerra. Cualquiera que tenga corazón y razón, en definitiva, está también a favor de que tengan derechos aquellos que llegan de manera regular a nuestro país. Pero hoy no debatimos sobre la solidaridad, que creo que el pueblo español ha demostrado ser un pueblo solidario. Hoy venimos a debatir sobre la responsabilidad, que es lo que a mi juicio falta para hablar de este asunto en lo que le hemos escuchado al señor Sánchez. Porque hay que equilibrar entre solidaridad y responsabilidad. Porque sin responsabilidad podemos acabar, como muchos países, con populismo en los gobiernos. Italia, quiero recordar, era un país europeísta y hoy está gobernado por los nacionalistas de la Liga Norte, los socios del PDeCAT y por el 5 Stelle. Por tanto, hay que hablar de soluciones para evitar que los 5 Stelle, que los PDeCATs, que los nacionalistas, que en definitiva los de la Liga Norte en España, que son estos señores, puedan también ser socios del Gobierno. Bueno, de hecho ya son socios del Gobierno, pero que puedan estar en el Gobierno. Por tanto, si el populismo y el nacionalismo se convierte, como han dicho algunos líderes europeos, en el veneno de Europa, Juncker decía en Salamanca, el veneno de Europa es el nacionalismo, habrá que afrontar, señor Sánchez, con tal naturaleza lo que los líderes europeos nos dicen. Usted ha entendido que en vez de ser el veneno de Europa son sus socios de gobierno. Yo sigo pensando como el señor Juncker o como el señor Macron, que decía que Europa podía perecer en la hoguera del nacionalismo. Yo también lo creo, pero en la hoguera del nacionalismo no debemos perecer. Por eso no tienen que ser socios ni marcar la agenda política de este país, sino que tendríamos que hacerlo entre aquellos europeístas, entre aquellos constitucionalistas que defendemos esto. Usted ha escogido a los socios nacionalistas y populistas, a los enemigos de Europa, les ha escogido para llegar al gobierno. Nosotros creemos que el Partido Socialista o el Partido Popular no son nuestros enemigos, son nuestros competidores, pero que el adversario de Europa se llama populismo y nacionalismo. Y además tenemos que luchar contra esto frente a una condición humana difícil de gestionar. Estamos ante una expectativa de mucha gente de poder ir a vivir a otro país y tener oportunidades. Por tanto, nosotros estamos a favor de una política europea, sí, pero la pregunta que hay que hacerse, señor Sánchez, que no le he escuchado ni una palabra, es ¿qué va a hacer usted en España? En Europa podemos estar de acuerdo que hay que cooperar, podemos estar de acuerdo de hablar de una política de refugio común, podemos estar de acuerdo en reforzar el Frontex, podemos estar de acuerdo en trabajar con los países de origen para frenar los flujos migratorios. Pero la pregunta que no sabemos qué piensa usted es qué hay que hacer en España con la política migratoria y con la política de inmigración. Ni una palabra del presidente actual del Gobierno sobre la política española de inmigración. Pues yo le digo una cosa, señor Sánchez, tenemos que ser valientes, porque España necesita seguramente para el futuro personas que vengan a trabajar a este país, para pagar las pensiones, para ser más, en definitiva, los que aguantemos la mochila del estado de bienestar. Pero también le digo una cosa, hay que regularlo, porque el buenismo, los gestos,
pueden ser el alimento del populismo, porque la buena voluntad, insisto, la tenemos todos los españoles de bien, seguro que quieren que atendamos humanitariamente a cualquier persona que esté en nuestras costas jugándose la vida. La pregunta no es esa, la pregunta es como dirigente político y como dirigentes políticos debemos ser responsables, no solo solidarios. ¿Qué va a hacer este Gobierno con la política de inmigración? ¿La política de recibir al Aquarius o la política de regular por puntos como hace Trudeau en Canadá? ¿La política de Australia o la política de mirar hacia otro lado y que vengan flujos migratorios irregulares? ¿Qué es lo que quiere este Gobierno? No lo sabemos, no tiene usted plan ni hoja de ruta. Díganos en su turno, por favor, qué piensa hacer este Gobierno más allá de los gestos, porque los gestos además tienen consecuencias y usted lo ha reconocido. España soporta este año todavía más flujos migratorios que el año pasado. Por tanto, los gestos humanitarios que compartimos tienen consecuencias, Y lo del Aquarius, déjeme que le diga, no solo hay un Aquarius en Valencia, como decían aquí, hay un Aquarius cada semana en Algeciras, en Ceuta, en Melilla, en Canarias. Es así. Por tanto, escuche usted a sus compañeros, a la señora Susana Díaz y a sus compañeros de Andalucía y le explicarán que lo que usted ha hecho con el Aquarius y toda esa parte de gesticulación tiene que tener una política responsable de inmigración, una inmigración regulada, una inmigración por puntos, una inmigración de gente que venga a trabajar a nuestro país. Hay mucha gente que quiere venir a trabajar. Pero le digo una cosa, señor Sánchez, sin una política adecuada del siglo XXI, como hace Canadá, como hace Australia, como está empezando a regular Francia, sin esa política, ¿sabe qué pasará? Que fingiremos que en España no vienen inmigrantes y vendrán y de manera irregular. Y es mucho mejor que vengan de manera regular, que sepan a qué sector económico van a venir, en qué contratos y en qué lugares van a tener contrato, qué derechos van a tener en España. Y también decirle a las mafias, que es lo contrario, a las mafias que tratan con seres humanos, que esa no es la vía y que en España las mafias no van a traer ni van a tratar con seres humanos. Esa es la vía y esa es la posición de los liberales europeos, la posición de responsabilidad. Regulemos la inmigración regular, detectemos talento, detectemos personas que quieren ayudar, personas que quieren cooperar con España, personas que tienen y pueden tener el derecho a vivir de manera regular y ordenada en nuestro país, pero también digámosle a las mafias que aquí no van a entrar simplemente tratando con seres humanos, engañándoles y explotándoles. También tenemos que ser firmes contra ello. Por tanto, hay que cooperar en Europa, sí, pero no hay que ponerse una venda en los ojos en España. Somos un país que tiene muchísimo flujo migratorio, que somos frontera exterior de Europa y que tiene que poner una política moderna, una política del siglo XXI de inmigración. E insisto, hay países que lo están haciendo y les está saliendo mejor que a nosotros. Por tanto, veamos qué están haciendo en otros países y apliquémoslo en España. El Partido Socialista tradicionalmente nunca ha querido abordar este asunto más allá de los gestos. Yo creo que hay que abordarlo de manera responsable y con un proyecto de país y con un proyecto de inmigración y también sabiendo qué necesita nuestro país, cuánta gente puede venir a nuestro país, en qué sectores va a venir y, sobre todo, qué derechos y libertades van a tener. Por otro lado, señor Sánchez, más allá de la inmigración, también quería comentarle un asunto que me parece fundamental que usted se posicione. ¿Usted en el Consejo Europeo va a explicarles que está en contra del libre comercio? ¿Les va a explicar a los socios europeos que usted y su partido estuvieron en contra del Tratado de Libre Comercio con Canadá? ¿Le va a explicar usted a Macron, a Trudeau, cuando vea al líder canadiense, que usted está en contra de la prosperidad y la libertad de comercio entre españoles y canadienses? Y la pregunta que le hago, ¿usted va a estar en contra también del Tratado de Libre Comercio de Mercosur con Argentina o con Brasil? ¿Va usted a estar en contra del tratado que está negociando la comisaria Malmström con Japón? ¿Va usted a estar en contra del Tratado de Libre Comercio con México? ¿Sí o no, señor Sánchez? Porque aquí ya no valen las fotos. La pregunta, en definitiva, es si usted hará caso al señor Iglesias, su socio, en sus reuniones en la Moncloa, si votará en contra y se opondrá al libre comercio o si está con los europeístas que defendemos el libre comercio. Esa es la pregunta, porque hablar de los presupuestos europeos y no saber qué política económica tenemos es complicado. Y debemos una explicación a los europeos diciéndole una de dos, o que el señor Sánchez rectifica de lo que dijo respecto al CETA, ojalá rectifique usted y esté con Ciudadanos y con los europeístas, o que no rectifica y está con Podemos y los populistas. Esa respuesta, señor Sánchez, usted nos la tiene que contar aquí antes de ir al Consejo Europeo y sería bueno que los españoles la supiéramos. Y finalmente, hablando de reformas también del presupuesto europeo plurianual, señor Sánchez, para tener una política europea común no solo hay que pedir, hay que dar.
y hay que hacer reformas. Ustedes han dinamitado el pacto educativo. Usted, personalmente, se encargó de que el primer pacto educativo que podía salir en democracia en España, usted se lo cargó y lo dinamitó con una política sectaria. España necesita ponerse a la cabeza en educación en Europa y estamos a la cola, los primeros en abandono escolar prematuro. Y otra política, la laboral, señor Sánchez. Usted no nos ha contado qué piensa hacer. Lo único que ha hecho es votar en contra de una ley que es muy parecida a la que hizo Renzi en Italia, a lo que ha hecho Macron en Francia, que permite igualar a los trabajos, en definitiva, de gente que entra en el mercado laboral y convertirlos en trabajo fijo desde el primer día. Usted ha hecho una política antigua en la política laboral, una política de precariedad como la del Partido Popular, y el PSOE y el PP nos ha traído al peor dato laboral de Europa, junto con Grecia y Polonia. Por tanto, le pregunto, ¿va a ir usted a Europa a decirle que va a hacer reformas educativas, sí o no? ¿Va a hacer usted reformas laborales o solo sabe derogar? ¿Tiene usted alguna propuesta más allá de los eslóganes o tiene un plan de gobierno? Todo esto, señor Sánchez, ya que no nos ha explicado el plan de gobierno, por lo menos en lo que hace referencia a política de inmigración, a política educativa, a política económica y a política también, en definitiva, de la posición de Europa en el Consejo Europeo, me gustaría que usted, que tiene tiempo libre en esta tribuna, nos explicara un poquito, si es que hay algo que nos pueda contar, de lo que piensa usted para todas estas políticas en el Consejo Europeo. Acabo con, en definitiva, con un proyecto en el que nosotros creemos y en el que nos podemos encontrar. Yo estoy convencido que muchos socialistas europeos y gente que estaba en el Grupo Socialista Europeo y que ya no está, como el señor Macron o el señor Renzi, es importante que haya gente que desde posiciones diversas defendamos un proyecto común de Europa. Además, en España hemos tenido uno de los principales europeístas convencidos desde el principio, uno de nuestros pensadores, Ortega y Gasset, hablaba de la ultranación europea y decía que Europa era la solución. Él decía que España era el problema. Yo creo que España tiene que dejar de ser el problema y tiene que tener parte de la solución. Por tanto, señor Sánchez, desde un europeísmo convencido, desde la voluntad de que ustedes rectifiquen en sus políticas antiguas, nosotros le tendemos la mano para ser más europeístas, pero para ser responsables y tener un proyecto. Hay que tener un proyecto de gobierno en España para poder contar algo en Europa. Muchas gracias.